Bueno, nos encontramos en el comienzo de este 2021 con Sueño de Noche de Verano de William Shakespeare. Así que si les parece, vamos a hacer un pequeño repaso para quienes vinieron en nuestra última edición de 2020 fue Hamlet, así que ya empezamos a hablar un poquito de Shakespeare. En este caso no está como una comedia, pero hay ciertos puntos que vuelven a ser relevantes, así que para quienes hayan venido a ese encuentro va a ser un repaso. Quienes no, bienvenidos a la época isabelina y vamos a ver un poquito de qué se trata. Y bueno, a partir de ahí vamos a entrar específicamente a los puntos que proponemos nosotras acerca de la obra y cómo abordarla, que como todo es bastante amplio, pero bueno, es simplemente una propuesta para que discutamos después todo juntos. Así que, Dani, cuando vos quieras, empezamos. Ahí va. Bueno, sí, vamos a hacer un repasito así como un flash, pero con algunas cosas importantes que remarcar sobre el contexto. Esto igual, aclaro para la gente que es nueva, le vamos a enviar la presentación, entonces todo esto que está bastante explayado, que fue de la vez pasada, les va a quedar para que después lo revisen tranqui, ¿sí? Yo voy a hacer algunos punteos. Primero, es cómo llegamos a este periodo del Renacimiento, al que vamos a abordar hoy. Vimos que con Chaucer, este autor que nosotros abordamos el año pasado, ya que es un autor, digamos, que está justamente en finales, ¿no? Ya de la Edad Media, ya podíamos ver acá cambios como la puesta en duda sobre el tema de la autoridad, ¿no? De la autoritas respecto a lo religioso, ¿no? Que obviamente era la autoridad en ese momento, el discurso eclesiástico, ¿no? Ya ahí con Chaucer, con este autor íbamos a tener una visión ligada más a lo secular, ¿sí? Donde se deja de lado el aspecto religioso para dar más lugar a lo profano. Entonces acá está el uso de las fuentes grecolatinas que Chaucer ya hacía en su momento, con elementos de carácter cristiano, pero también con reflexiones de carácter intelectual. Toda esa mezcla, digamos, va a darnos cuenta de que ya estamos en una época de transición, de cambios respecto también al conocimiento, ¿no? Es una forma de entender el conocimiento ya en Chaucer diferente, donde el conocimiento no es una elevación del alma, ¿no? Ligado más al espiritual, sino ligado a los sentidos. Ya no al alma, sino al intelecto. Chaucer entonces va a sentar las bases para lo que va a ser romper con esta tradición y aparece un nuevo paradigma que tiene mucho más que ver con lo científico en este momento, ¿no? Comienza justamente ya en el siglo XV y va a tener su énfasis ya en el periodo isabelino, que estamos hablando del periodo del siglo XVI, ¿no? Y donde va a remitirse justamente a estos cambios que van a ver en esta como visión de la época. Esos cambios implican, como dije antes, un afán más por lo científico, es decir, por la búsqueda de la experiencia empírica del mundo que nos rodea. Y en esta transición, lo que habíamos visto también la vez pasada, es que estaba marcada por hechos fundamentales del periodo, ¿no? Aunque no voy a entrar ahora a ahondar, pero por un lado tiene que ver con el descubrimiento de América, que al expandir lo conocido y descentralizar entonces la figura del hombre, toda la figura del hombre en ese momento europeo, implica un cuestionamiento acerca de cómo aprendemos y de cuál va a ser nuestra relación con el entorno a partir de entonces. Y por otro lado, el surgimiento de la imprenta, ¿no? Que va a traernos como consecuencia no solo la expansión de un público lector, sino también a su vez lectores o individuos que se van a preguntar por el lugar que tienen en el mundo. Entonces estamos frente a un periodo de cambios, ¿no? De conciencia como del caos y de la mutabilidad, ¿no? Por eso conceptos como la habilidad, la estabilidad, ¿no? Metamorfosis, son temas fundamentales que ya veníamos trabajando con Shakespeare en Hamlet. El orden, la constancia, la inmutabilidad, en cambio, son anhelos, ¿no? Son metas que el hombre del Renacimiento tiene como meta alcanzar, pero justamente son anhelos y es como el ideal. A causa de la descentralización del hombre en este momento, se plantea también lo que vimos, una nueva cadena del ser, en el que vamos a tener varios planos. Teníamos ahí el plano espiritual, ¿no? El plano terrenal, esa imagen ilustrativa para que la vean con tiempo. Y justamente esta cadena va a tener también correspondencias de planos, ¿no? Lo que es el plano supralunar, o bueno, el plano espiritual, el plano material y terrenal, tienen ciertas correspondencias,
y es una cadena que va a representar, o sea, va a venir a ser la metáfora del orden que se quiere conseguir, ¿no? Entonces, estamos en un periodo signado por la mutabilidad, la ambigüedad, la labilidad o la inestabilidad, incluso también en el lenguaje, que es una de las cosas que además estuvimos viendo y destacando de la obra de Shakespeare en Hamlet, donde se saca justamente partido, saca jugo, ¿no? de estos juegos de palabras, juegos poéticos que vemos en las obras de Shakespeare. Bueno, esto es un poco así como para remarcar conceptos, ¿no? Ahí está todo después explicado para los que quieran, digamos, ahondar, pero que resuenen estos conceptos son importantes porque lo vamos a retomar igual ahora. Así que, por mí, si hay algo, Lu, ahí que quieras destacar algo más que me estoy olvidando, No. Básicamente todo el tema de la mutabilidad y el caos, esta idea de la incertidumbre que va a atravesar toda la obra shakespeariana, y vamos a pensar tanto las tragedias como las comedias. En este caso estamos con una comedia. Que quede claro, digamos, ese concepto para ver cómo esto después se repercute en todo lo que vamos a tratar acerca de la obra. Y bueno, el juego con el lenguaje, que en Shakespeare va a ser fundamental, y ya vamos a ver cómo se va a manifestar en esta obra en particular, así como en este momento lo vimos en Hamlet. Creo que no te cambié el orden de las diapos, fíjate. Pero yo sí. Bueno, acá, perdón. No, una cosa. No sé si vamos a hacer referencia, igual esto quizá lo vemos cuando hagamos el intercambio, en las características del teatro shakespeariano. Esto sí, Dani, ahí ya te dejo, porque esto va a ser muy, muy importante en toda la obra shakespeariana dramática y en particular en esta obra. Bien. Sí, eso igual lo retomo ahora, así que... Fantástico, lo pasamos. Sí. Bien, vamos a la obra que nos ocupa. Bien, genial. Bueno, en principio, en la vez pasada ya habíamos mencionado, por eso iba a retomar justamente esta última parte de la intro, habíamos mencionado respecto a la representación en este periodo, y en esto del escenario vacío, ¿no? Las representaciones que se hacen en un escenario vacío, y que por eso también habíamos dicho que la palabra era importante porque es la que toma lugar para darnos la referencia espacio-temporal, ¿no? Entonces, en el discurso, la palabra va a funcionar como anclaje del espacio y del tiempo. Por un lado, esto tiene que ver, habíamos visto, con una razón económica, pero también por otro lado había una razón social, que habíamos mencionado respecto a una Londres, claramente la más sucia que la que conocemos ahora, que era el foco también de las pestes, ¿no? Y que por esa razón es que los teatros cerraban en esas épocas y hacían sus giras en las provincias sin escenografía, ¿no? Lo cual era más práctico. Y esto a su vez, lo que vimos es que posibilitaba el poder representar tanto el micro como el macrocosmos, ¿no? Ya que en ese escenario puede representarse entonces el universo, al ser un escenario vacío, ¿no? Ahora bien, en ese escenario vacío también puede representarse el mundo político, ¿no? El mundo privado, pero también otros que vamos a ver acá en Sueño de Nocheverano. Porque en Sueño justamente puede entrar en esta obra tanto el espacio de la ley paterna, que está representado por Egeo, el del Estado, por Teseo, el espacio político propio de Atenas, ¿no? Y coexistir al mismo tiempo con el mundo físico. Entonces tenemos además un inicio y un final que presenta el mundo ordenado de Atenas, pero en el medio, en el interior de esta obra, nos vamos a encontrar con un mundo que claramente está signado por la desmesura, ¿no? Representado por el espacio del bosque. Aquí por eso tenemos espacio de la corte versus espacio del bosque, como dice. Dentro del espacio de la corte vamos a tener dos leyes en pugna, ¿no? Ahí que están empujándose. Por un lado, la ley de la corte, que por supuesto declara a Teseo, ¿no? Hermia debe casarse justamente con Demetrio porque trae sino consecuencias según la ley. Y por otro lado tenemos la ley natural, ¿no? Que se opone a una ley paterna y que por supuesto está caracterizado por el deseo, por un deseo que no puede ser comprendido racionalmente ni por Egeo ni por Teseo, ¿no? Se trata entonces siempre de un deseo que no puede ser manejado, que no puede tampoco conocerse en forma plena, ¿no? Entonces lo que sucede en el espacio del bosque
lo que va a demostrar es que la ley del bosque misma tampoco puede controlar o manejar los conflictos entre los personajes. ¿No? Porque, ante todo, lo que prima acá es el azar, ¿no? El azar como orden superior, y que hace que se produzcan estas equivocaciones. Ahí puedes pasarlo. Bien. También es una obra en donde vamos a encontrar esta coexistencia de tradiciones, ¿no? Marqué esto, donde también coexisten espacios, coexisten tradiciones. Por un lado, algo interesante es que pensemos por un lado que tenemos un hipotexto que Shakespeare toma de Ovidio, que es la historia trágica de Príamo y Típico, ¿no? Por otro lado, hay otro hipotexto, ya que Sueño tiene otra fuente, que es la vida de Teseo de Plutarco. Entonces tenemos ahí referencias de carácter popular, pagano, que remiten, digamos, a una temporalidad no lineal. Entonces hablamos de dos espacios que coexisten, donde implica también coexistencia de tradiciones en un mismo escenario. Esa coexistencia también implica la convivencia de lo sublime y lo grotesco, ¿no? Obviamente lo sublime representado por el mundo de la corte y lo grotesco que representa ese mundo de lo férico, el mundo animal, ¿no? Como una de las características también esto de lo sublime y lo grotesco en el teatro de Shakespeare. Titania, claramente siendo una reina que esté con un asno, sea por arte, aunque sea por arte de magia, es algo grotesco, ¿no? Y están coexistiendo en un mismo espacio. Bien, respecto al espacio del bosque, que es ahí donde me voy a meter más, tenemos como, bueno, las cuestiones que pasan, las manifestaciones, ¿no?, que se dan en este espacio. En principio ya sabemos que, aparte de los que ya vienen hace rato con nosotros, ya sabemos que desde la tradición medieval, llegando al Renacimiento, el bosque siempre fue un espacio interesante, ¿no? Porque es el espacio del cambio, de la mutabilidad, de la inestabilidad. Recordarán, y si no sirve como ejemplo también para aquellos que no han asistido anteriormente, espacios del bosque donde vivimos con Sir Gawain, el Caballero Verde, digo, estando en este medio del bosque donde aparecen un montón. Además, la cuestión de la animalidad aparece muy bien acá, ¿no? Esas bestias que aparecen en el bosque, pero también en el bosque aparece ese cambio de suerte, podríamos decirle, para Sir Gawain, que es encontrar el castillo donde lo hospedan, ¿no? Y donde justamente va, digamos, a ir toda la historia. Lo mismo que la típica escena donde Arturo encuentra en medio del bosque el castillo de Morgana. Digo, es el espacio, ¿no?, de las transiciones, el del cambio y de la inestabilidad. También lo es como signo de inestabilidad la luna, ¿no?, que aparece acá en este espacio de la noche, en este espacio del bosque, que tiene también esta presencia importante porque por un lado tenemos a los actores que ensayan, ¿no?, bajo la luna, y ella también plantea acá, en esta idea de la representación, la imposibilidad de establecer un límite preciso entre representación o ficción y naturaleza, ¿no? Porque la luna la necesitan justamente para la representación, entonces es parte de un espacio natural, pero también al mismo tiempo va a ser partícipe de la representación. Entonces ahí está esa imposibilidad de nuevo de precisar un límite. Pero también es la que posibilita la fuga, a su vez, ¿no?, de Emne y Melisandro, así como también bajo la luna llena se da lugar a todo lo que sucede en el bosque. Si recordamos el planteo de lo que hablábamos de la teoría de las correspondencias, cuando hablábamos de esta cadena del ser y estos planos que se corresponden en este periodo isabelino, vamos a recordar que todo elemento que sucede en el plano superior incide directamente en el plano inferior. Entonces acá estamos en un momento de luna llena, además. La luna llena es una referencia que anuncia, es un índice, ¿no?, que anuncia acontecimientos que van a pasar en el plano también inferior. Por lo tanto, es un indicio de que, digamos, el indicio de que haya luna llena presupone que lo que se viene va a ser algo que tiene carácter de desorden, un cambio en la jerarquía. Cuando pase la noche, la luz, justamente, como habíamos hablado con Lu antes, ¿no?, esta luz, el sol, todo lo que está ligado al apolinio, no solo va a traer la claridad, sino también está muy ligado a eso, ¿no? Recuerdan que Oberón justamente pone música, o sea, para que, digamos, se hechice ese sueño, digamos, que se rompa de alguna forma este efecto, y que la luz también va a traer, digamos,
esta cláusula de esos enredos, ¿no? Y va a traer la verdad ante los ojos de los personajes. Entonces también ese símbolo de la luz como que trae la verdad. Por otro lado, este espacio del bosque va a ser el espacio de la animalidad y de lo monstruoso, aunque también es característico de Sueño. Y en este espacio del bosque se abre la pregunta respecto a cómo se representa la animalidad, ¿no? Que a su vez tiene que ver con la cuestión de la ambigüedad que signa a todo el teatro de Shakespeare. Por un lado, las representaciones animales también hablan de un rasgo característico de la época, que es esta imposibilidad de establecer límites, como veíamos anteriormente. La misma representación teatral que hacen los bufones, ¿no? Pone en cuestionamiento cuál es el límite entre lo humano y la animalidad, ¿no? En esta cuestión de cómo se representa el león, cómo representamos a estas figuras de la animalidad, hasta qué punto se puede ser verosímil cuando se representa el león, ¿no? Aparece este conflicto de la verosimilitud. Pero también lo más interesante y lo más manifiesto tiene que ver con respecto a la ambigüedad que está en el personaje de Bottom, o no sé cómo tiene la traducción en español, no me Madejas, de mi amiga, que es el Bottom, con la cabeza, digamos, de asno que le coloca Puck, ¿no? Por arriba. Entonces hay una animalidad que se manifiesta y que además tiene que ver con la animalidad de lo erótico o lo sexual. Habíamos dicho que el escenario podía representar entonces el orden político, ¿no? Que decía yo. Y acá se está, justamente hay una lectura que hay de remitirse a un conflicto político dentro del espacio del bosque, y en este caso tiene que ver con esta lectura de Titania como representación de Isabel I, ¿no? Se presenta, digamos, justamente como la reina virgen. Cuando Verón castiga a Titania a que se enamore de un animal, también hace una selección muy característica. Esperen que tengo la cita acá. Acá. Dice Verón: lo que veas al despertar, por tu amado debes tomar, y por él debes suspirar. Sea oso, gato o jaguar, jabalí de cerda erizada, parecerá ante tu mirada al despertar la prenda madre, ¿no? Y nunca es casual, digamos, las elecciones, en nada, en la literatura nunca nada es casual, por supuesto. Y estos animales que menciona Oberón, hay un texto que después yo les voy a compartir de Cot, que nos gusta mucho con Lu, un crítico, que precisamente habla de que estos animales simbolizan justamente la lubricidad, ¿no? Y que incluso algunos tienen un papel muy importante en lo que es la demonología sexual. Entonces, muy interesante ver que las elecciones, por supuesto, no son azarosas, incluyendo la del asno. ¿Por qué un asno y no otro animal? Bueno, el asno justamente tiene una atribución a la potencia sexual, ¿sí? Se le consideraba como el animal con mayor potencia sexual, remite a la virilidad, a la posibilidad también de un encuentro amoroso de forma bestial, ¿no? Justamente para considerar la presencia de un futuro heredero, ¿no? Solo puede darse eso en este espacio, ¿no? En el espacio de la mutabilidad, en este espacio de lo mágico, donde están estas metamorfosis, esta desmesura y esto que es lo grotesco entre Titania y el asno, ¿no? Incluso Cot menciona que Titania desea un amor bestial, ¿no? Que es el sueño como no confesado de Titania y que es el sueño lo que precisamente va a librarla de todos los frenos interiores, ¿no? Que entra como una zona de frenesí y liberación. Y además refiere a esta idea de la naturaleza como imagen de la naturaleza misma del hombre, ¿no? De la naturaleza de nuestros propios instintos. Por eso también es bastante interesante para leer acá. Por otro lado, tenemos a Puck, no me olvidé. Por otro lado tenemos a Puck y a Oberón que llaman al asno justamente un monstruo, ¿no? Porque justamente Bottom es un animal, pero habla, es decir, es la representación de la monstruosidad, que remarca además la bestialidad que tiene que ver con este deseo excesivo, con lo fálico, con la desmesura de la naturaleza.
Bottom entonces tiene una estructura monstruosa, porque además coexisten en él dos esferas, lo racional humano y lo irracional animal desenfrenado. Por eso este es el espacio de la desmesura, porque es en la naturaleza donde se produce la magia y lo no racional, y todo aquello referido, digamos, al deseo, a lo sexual, a lo irracional, se opone precisamente al logos de Atenas, ¿no? A la palabra y a la ley que aparece en el espacio de la cosa. El erotismo animal, además, lo van a ver como muy desparramado por distintas instancias, ¿no? de esta noche, no solo la violencia erótica que podemos ver en la representación de esta coexistencia entre lo humano y natural, esta unión entre Titania y el asno, donde además hay como toda una cuestión de arrebato, ¿no? Por más que no lo veamos, hay incluso en el discurso ya, eso, bueno, ahí ya le voy a dejar un poco más salud respecto al discurso, no quise meter por ahí. Pero todo aquello que está referido a esto de la violencia erótica también la podemos ver en otros ejemplos, como por ejemplo entre Demetrio y Helena, ¿no? A través de referencias animales, como cuando Helena le dice que yo soy tu perra, que en toda esa sección, digamos, de la obra donde está el discurso, digamos, de Helena, refiriéndose a cómo ella lo va a seguir como un perro, es bastante interesante si lo leemos. Entonces tenemos la referencia a la animalidad en muchas partes, ¿no? También en el propio espacio férico. Cuando Titania va a dormir, la canción que le cantan las hadas, ¿no? Hace referencia a un espacio que no es el espacio típico del bosque con hadas, cuento de hadas, ¿no? que nos imaginamos. Porque precisamente ahí aparecen todos los animales que habitan y que dan cuenta de todo lo que tiene que ver con lo mágico y lo oscuro, con la hechicería. ¿Sí? De hecho, a ver, les leo un poco lo que dicen justamente la Rorró de las hadas, ¿no? ¿Se acuerdan? La hada dice: sierpes manchadas de lengua partida, erizos con las púas afiladas y lagartos, id a vuestras guaridas bien lejos de la reina de las hadas. Después sigue diciendo, ¿no? No te aproximes, araña hilandera, aléjate de aquí, patuda, fuera, gusano, no te debes acercar, y tú, escorpión, no vayas a picar. Es decir, toda una serie de animales que no tienen mucho de eso férico y cuento de hadas que nos imaginamos, ¿no? Muchos de estos animales, además, también acá remito a Cot, que esto también lo menciona, o las partes de estos animales, ¿no? Como pueden ser sus pieles secas, cartílagos, las arañas trituradas, son bien sabidos que figuran como remedio contra la impotencia erótica, por ejemplo, y otras enfermedades que están en relación con la mujer. De hecho, comenta Cot que en el propio séquito de Titania, ¿no? Hace referencia a lo que usan las brujas y los hechiceros para cuestiones amorosas, ¿no? Ahí tenemos la vaina de guisante, mostaza, palena, telarán. Entonces hay toda una referencia, ¿no? De ese bosque ligado a lo mágico, pero también a esa parte más oscura, ¿no? De lo mágico en cuanto a lo férico. El bosque entonces va a ser el espacio que es el hogar, digamos, de estos animales, pero también va a haber una representación, además simbólica del animal, ahí el tema de la representación después lo va a marcar Lu, esa representación simbólica del animal que habría que también pensarla en relación con esta representación de parte de los bufones, ¿no? Para cerrar estas ideas, pensemos que precisamente la idea de ruptura de la jerarquía y el orden que tanto hablamos, que provocan el caos, está muy presente en estos dos espacios, ¿no? Titania no es humana, y por eso la relación que tiene con Bottom es irracional. A través de esa presencia de Bottom se nos habla de una inestabilidad, ¿no? Que remite al acto sexual como un deseo, como una fuerza natural, necesaria para la continuidad. Pero no solo entra en tensión, digamos, la ley de Atenas y la ley del bosque, sino que también se está requebrajando acá el orden del mundo natural por ese cruce de especies. Pues ya tenemos lo férico, lo animal y lo humano, ¿no? Y al mismo tiempo, esto requebraja también la jerarquía, ¿no? Pensemos en esa cadena del ser que justamente representa este periodo. Entonces Shakespeare nos está mostrando acá que el mundo del caos es el mundo del erotismo, ¿no? Que está representado en este espacio. El caos representado por la figura del asno, que rompe una estructura jerárquica, ¿no? Una reina se enamora de un burro, y al cabo
y ese orden y jerarquía básicamente no podría darse, ¿no? No debería ser alcanzado. Entonces ahí está el punto. Lu. Bien, aquí voy yo. Y con este pie, ¿no? Titania enamorada del asno, en algún punto yo voy a tomar más un texto que también les vamos a pasar, que es de Terry Eagleton, que habla del deseo en Sueño de Noche de Verano. Él hace una interpretación del deseo como una fuerza y cómo eso va a jugar en las comedias, especialmente en esta. Una lectura quizá un poco más política de Shakespeare, como si lo político también tiene que ver con cómo se ordena el mundo, qué significa el deseo que viene a traer el caos en este mundo, y cómo se lo va a buscar resolver o contener y hasta qué punto Shakespeare resuelve, ¿no? Porque, digamos, nosotros vimos Hamlet, que es una tragedia, y ahora estamos viendo una comedia, y la diferencia entre las dos, más que nada, es formal. Con esto me refiero a que más allá de lo que cuenten, las tragedias terminan con la muerte del protagonista y las comedias terminan con un matrimonio. Es así, siempre. Después podemos entrar y cuestionar, que eso es lo interesante de Shakespeare, es hasta qué punto ese final feliz y vivieron felices para siempre es tan así. Así que este planteo del deseo como una fuerza desestabilizadora va a ser bastante interesante ver cómo se plantea en la obra y, digamos, pensemos que la obra inicia cuando Titania se presenta de alguna manera como personaje, está bastante molesta con la relación de Teseo, ¿no? Que se está a punto de casar con Hipólita, empieza con un matrimonio, de hecho, la obra, y termina con la consumación de ese matrimonio. Pero luego se enamora de un asno, Titania, gracias a la magia de Oberón, y en algún punto el planteo que hace Eagleton, y que es bastante interesante, es, bueno, ¿qué tan diferente es enamorarse de Teseo o de un asno? Porque yo también ahí estoy pensando en lo que decía Dani, de la ruptura de jerarquías, también se rompería la jerarquía, ¿no? Un ser como Titania, que no es humana, enamorada de un humano. Y es interesante ver la relación que plantea Eagleton con respecto al amor en el mundo, porque va a traer como implicancias políticas bastante interesantes y lo leemos, digamos, como esta fuerza anárquica y compleja. Más allá de eso, quería simplemente remarcar, ya que lo habíamos charlado la otra vez y también aporta un dato contextual, de este texto tenemos 2 ediciones y un cuarto. En todo lo que es la producción de este tipo de obras es interesante ver la historia de impresión porque las ediciones que nosotros tenemos son reconstrucciones de alguna manera de varios textos, de varias ediciones. Me parece bastante interesante si hablamos de un contexto de inestabilidad. Esa inestabilidad no se repone con el paso del tiempo, sino que tenemos que ser conscientes que también alcanza a los textos. Entonces, simplemente quería remarcar que este texto, la obra, como la conocemos, en realidad es resultado de una edición que incluye 2 ediciones en cuarto. Ahí está la representación gráfica de lo que es el cuarto y el folio de 1623. Que el folio sería esa publicación que hacen los actores de la compañía de Shakespeare luego de su muerte, simplemente para aclarar eso, que también es interesante. Y en términos cronológicos, esto va a ser interesante para charlar con respecto a lo que acabo de decir del amor como una fuerza desestabilizadora, y de cómo se manifiesta esto en el lenguaje. Tenemos varias obras contemporáneas. La cronología de Shakespeare siempre es circa, o sea, más o menos, estimamos que más o menos en estos años estuvo trabajando en las obras, pero una vez que uno lee las obras se da cuenta de que es bastante probable. Al mismo tiempo se está escribiendo, o está alrededor de esta época, Romeo y Julieta y Ricardo II. Bien, los ejes que me gustaría desarrollar son estos 3, son 3 de miles que se podrían llegar a plantear, pero me parece que va bastante en línea con lo que venía diciendo Dani y que son interesantes para pensar esta obra en particular. Bien, hablando de amor y deseo y matrimonio. Como ya dije, el matrimonio va a ser interesante porque es el final, marca el final de la obra, el matrimonio de estas parejas. El amor es una fuerza, como decía Dani, de caos, ¿no? Estoy tomando, cuando me refiero a Eros, al amor sexual, estoy refiriendo a esa forma de amor que decían los griegos, ligado con lo sexual específicamente. Estoy alejando bastante del concepto de amor romántico que quizá tenemos, y viene bastante a cuestionar esa idea, ¿no? El amor es una fuerza que viene a traer caos en el mundo porque hace que
uno esté buscando permanentemente al objeto amado y ese objeto es arbitrario y inexplicable, ¿no? ¿Por qué uno se enamora? Es algo que es inexplicable, no se sabe cómo surge, pero es una fuerza que uno podría hacer hasta casi cualquier cosa. Y lo que plantea la obra es algo bastante inestable, porque como vamos viendo en el derrotero adentro de este bosque, el objeto amado va cambiando. Está bien, por obra de la magia, pero en definitiva es un rasgo bastante humano. Vamos, por ejemplo, no la vimos, pero Romeo y Julieta, poca gente recuerda que Romeo empieza la obra enamorado de otra mujer, de Rosalinda. Entonces, Romeo de nuevo se enamora de Julieta cuando la ve y nos olvidamos de Rosalinda. Entonces, de alguna manera, este rasgo no sería obra de la magia, sino que la magia lo que viene a hacer es a mostrar algo que ya es parte de esa naturaleza humana, ¿no? Esta idea de que la naturaleza del amor es caprichosa, promiscua, trae algo bastante, digamos, bastante controversial en el sentido de que hay una naturaleza que va a tener que ser contenida, que, digamos, la ley, en ese sentido, viene a poner orden y a intentar fijar de alguna manera comportamientos y a fijar ciertas normas de convivencia, ¿no? Así como el lenguaje es una convención, así como los pactos entre las personas son convenciones, el amor va a tener que ser enmarcado dentro de ciertas convenciones que en este caso se van a resolver a través de la institución del matrimonio. El matrimonio final de la obra, en este caso, podríamos decir que es una obra que termina bien porque cada uno termina con quien tiene que terminar. Lisandro con Hermia, esa ley natural que estoy dándome cuenta que estoy poniendo bastante en cuestión, ¿no? Qué tan natural es el amor entre Hermia y Lisandro, pero bueno, ellos pueden consumar ese matrimonio, y luego Demetrio y Helena, que quizá la pareja, la que resulta más, uno podría cuestionar, porque Demetrio empieza odiándola y luego termina amándose. Lo que en realidad plantea Eagleton es que eso cierra en la obra porque es como que la obra busca de alguna manera, así como el matrimonio busca enmarcar al amor, también se termina ahí porque las parejas cuadran, ¿no? Nadie entra en conflicto con nadie y la obra puede terminar. Lo cual, de alguna manera, también es, digamos, uno podría llegar a cuestionar eso, ¿no? ¿Qué tan fijo puede ser ese amor, viendo que acabamos de ver todo un derrotero, digamos, de gente que se enamora y se desenamora en el transcurso de una misma noche, ¿no? ¿Qué tanto cuando Demetrio finalmente se casa con Helena, él dice que se revela su gusto natural, lo cual de alguna manera Eagleton plantea que es un oxímoron porque el gusto es completamente arbitrario y lo natural es como que él está reescribiendo de alguna manera su propio derrotero, diciendo que, bueno, Helena siempre fue su amada y que ahora lo puede ver. O sea, uno podría llegar a decir, bueno, quizá no, quizá eso nunca fue así y esto en realidad se está manifestando como un capricho, como se podría llegar a manifestar en el futuro otra cosa, ¿no? O sea que, digamos, esta idea del amor, uno podría decir, bueno, se casaron y vivieron felices para siempre, ¿qué tan fija es esa idea? Si es la manifestación de un deseo que es y siempre será así, o si es una ilusión más, ¿no? Y la idea del amor como ilusión va a ser interesante, porque en definitiva lo que estamos viendo es el cuestionamiento de la realidad, que es eso lo que se está poniendo en cuestión. Así como el lenguaje ya no puede dar cuenta de manera tan directa, o sea, ya no puedo estar tan seguro de lo que digo sea la realidad efectivamente, así como Hamlet va a decir, bueno, lo bueno y lo malo es relativo, de alguna manera las cosas en esta obra también van a ser así, ¿no? Uno podría decir que el elixir que coloca Oberón sobre los ojos de los jóvenes es lo que genera este cambio de mirada, de que miren con otros ojos, también es lo que le pide Teseo a Hermia cuando tiene que casarse con Demetrio, con lo cual forma parte de ambos espacios. En una, podríamos decir que la poción es como un recurso para mostrar algo que en definitiva también forma parte de la acción humana en Atenas. A lo que me refiero es que esta idea de la perspectiva es bastante moderna y es lo que de alguna manera está detrás de todo el enredo amoroso, ¿no? Ver con otros ojos, estar encantado, pero en definitiva actuar
como actúan todos los enamorados, tengan el elixir o no, que es ver, obsesionarse e ir a buscarlo, ¿no? Es lo que está pasando permanentemente. O sea, ¿qué es lo más natural? Lo natural no es también un poco aferrarse a una ilusión, que en definitiva todo esto se está planteando en el marco de una obra de teatro, con lo cual esto, pensemos naturaleza y realidad de alguna manera como conceptos paralelos. De alguna manera todo el tiempo Shakespeare se cuestiona respecto de la realidad del teatro, que es un estatus bastante inestable. Por un lado todo esto es mentira, pero está hablando de pasiones humanas en las cuales uno se identifica. Entonces es como que el estatus de realidad del teatro ya es en definitiva bastante lábil, ¿no? Pensemos, esto sí va a ser importante, que el teatro, yo dije que hablando del deseo, las repercusiones políticas que tiene, el teatro en sí mismo en la época de Shakespeare está fue bastante vapuleado por los puritanos. Pensemos que, hablando de espacios, la ciudad de Londres está dividida y los teatros están en la parte fea del Támesis, ¿no? Cruzando el Támesis en la parte más baja, baja en el sentido de sucia, de baja reputación. Entonces, los puritanos piensan que el teatro, sostienen que el teatro en realidad es un lugar donde se va a, las cosas no son lo que parecen, y eso enseña a mentir y a disimular, y eso es perjudicial. Entonces, de alguna manera, el estatus del teatro también tiene, es por un lado es un entretenimiento, pero por otro lado es bastante bajo en sí mismo. Es altamente popular en Inglaterra, pero no es respetable. Entonces, el estatus de realidad del teatro, el teatro en sí mismo como institución también es como que camina la fina línea entre no ser una cosa ni la otra, ¿no? Entonces, todo este cuestionamiento sobre la perspectiva, ¿qué son las cosas? Sino, bueno, hay varias formas de ver lo mismo y tener, digamos, las cosas no son sino como pensamos que son de acuerdo a cómo las vemos. Y en definitiva, acá está tratado desde el punto de vista del enamoramiento, del amor, ¿no? Bien, acá volvemos con algo que Dani se había dicho, que es, bueno, ¿qué pasa con el amor en el escenario? Esto aplica a, diría, a todas las comedias, sobre todo porque es donde se pone de manifiesto de manera más palpable todas las escenas de amor, pero también corre para los sonetos, que también son algo que se está escribiendo en paralelo. Pensemos lo que dijo Dani de esto de los teatros cierran, entonces en los momentos en que no se está haciendo la performance, donde no están las funciones, se está escribiendo. Shakespeare está escribiendo a partir de 1500 y pico, 1593, hasta su publicación en 1609, escribe los sonetos, donde tiene mucho que ver en este lenguaje del amor, ¿no? No hay posibilidad de que este amor, estas relaciones entre los personajes, o como estamos viendo que están en la foto más, de manera más física, se realice ese amor. Entonces, de alguna manera, esa representación de lo carnal, de lo físico, de esa consumación del deseo o la representación de esa consumación, no se puede dar en escena. Entonces, toda esa potencia sexual, erótica, tiene que trasladarse al lenguaje. Esto se ve bastante, pienso nuevamente en Romeo y Julieta, pero porque realmente está bastante de manera más palpable en esta obra, obviamente. Pero pensemos un poquito en Romeo y Julieta y en esa escena emblemática del balcón. Es como la idea de que no podemos zanjar esta distancia que nos separa, entonces por lo menos que mis palabras suban, ¿no? Pero esas palabras que suben no serían una representación romántica, digamos, platónica del amor, sino es que casi trasladar el cuerpo en las palabras. Entonces son palabras bastante cargadas, digamos, a nivel erótico, ¿no? Eso es lo que hace estas representaciones, de alguna manera, como que suplen ese beso o ese encuentro físico que no se puede dar efectivamente en escena, porque recordemos, otra característica de esta representación en la época de Shakespeare al menos, es que son hombres vestidos de mujeres los que hacen los personajes femeninos, con lo cual no es una representación, si bien, digamos, más allá de las cuestiones de la homosexualidad que podría haber en la Inglaterra isabelina, no es que no puede pasar cualquier cosa de arriba del escenario, y no es una representación grotesca.
obviamente hay juegos, ¿no? Que esto no puede pasar, entonces, así como el escenario vacío podría haber sido visto como un hándicap, como algo que, uy, no, nos viene a poner un palo en la rueda, se retransforma en, bueno, puede haber esta posición de mundos, puede traer consecuencias que son favorables y que abonan la representación. En este caso, la imposibilidad de besarse hace que tengamos que decirnos, de dar cuenta de esta fuerza de otra manera. Esto tiene que ver mucho con los sonetos porque efectivamente quien escribe los sonetos, el yo poético, escribe en ausencia del amado. La ausencia del amado es la condición para escribir. O sea, si el amado estuviera, estaríamos haciendo otra cosa, sería, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta ausencia, esta imposibilidad de consumar, da pie a la expresión artística, ¿no? En forma de soneto, en forma de representación, en forma de lo que sea. Y obviamente, este deseo, que es el que pone en juego toda la potencia del amado, ¿no? Esta fuerza. Siempre que pensemos en el eros, pensemos en la búsqueda, en algo que, en la libido entendida como la fuerza que nos impulsa. Entonces, el amor ya no es solamente una experiencia individual de una persona, que es yo estoy enamorado de tal, o sea, de alguna manera me singulariza, me transformo en el amante, sino que además se empieza a transformar en, bueno, cuando uno dice yo te amo, dice algo que fue dicho y será dicho durante siglos de los siglos. Entonces, de alguna manera, me iguala o me hace entrar en una serie de discursos, de alguna manera ya dichos sobre el amor. Entonces, yo te amo y cómo te amo, y te amo más que a mi propia vida, te amo, ya son frases hechas. Entonces, de alguna manera, el ingreso de la pasión amorosa en términos artísticos hace que haya que, no, pero yo te amo, y buscar las palabras, y buscar los modelos, romper los modelos, es lo que ya obviamente excede en la experiencia amorosa y entra en artificio del amor. Shakespeare es muy consciente de eso, y en sus sonetos, por ejemplo, pero también en las obras cómicas, se burla de alguna manera de esas formas cristalizadas de decir el amor cuando los amantes escriben poemas o cuando se compara, ¿no? Bueno, en los sonetos está el soneto tan conocido, el soneto 18, que es te tengo que comparar con un día de verano. Esa pregunta, o el soneto 130, donde dice como mi amada no es más liviana que el aire, mi amada no es tal cosa, pero ¿a qué le está respondiendo? A toda una tradición de sonetos que viene como los sonetos italianos, sobre todo con Petrarca como modelo, está discutiendo esa tradición porque se da cuenta de que hay toda una manera ya cristalizada de hablar del amor. Entonces, en sus comedias, sobre todo, pienso en Mucho ruido y pocas nueces, ¿no? El amor romántico parodiado o burlado o reemplazado por la discusión amorosa, que es, digamos, o la discusión, en definitiva, que es entre sus dos protagonistas, Benedicto y Beatriz. Entonces, de alguna manera, todo esto, el amor como artificial, o las ideas sobre el amor están discutidas permanentemente en Shakespeare, y de alguna manera esto se hace que el amor vuelva a esa potencia casi destructiva, ¿no? Del orden social, de estos conflictos identitarios que se generan en esta obra. Deja su faceta más rosa, más romántica, y empieza a tener realmente una fuerza hasta de subversiva, ¿no? O sea, que hablamos de alteración de jerarquías, las identidades y las jerarquías se van a ver puestas en cuestión a partir de la experiencia amorosa y a partir del lenguaje, que también es una forma de poner en cuestión no solamente la experiencia, sino también la identidad, ¿no? ¿Quién es uno? ¿Cómo expresar cualquier cosa? La identidad, la experiencia en el mundo. Con lo cual forma parte del mismo cuestionamiento y la misma inestabilidad a la cual nos estamos refiriendo permanentemente, pero es un tema bastante complejo y a lo que de alguna manera Eagleton retoma en esta posibilidad de que el amor genere su propia lógica y que obviamente en algún momento tenga que ser contenida, pero ¿hasta qué punto? ¿No? Y esa es la pregunta que él plantea hacia el final de la obra.
Para retomar, y ya que habíamos visto Hamlet en su momento, acá también tenemos una representación dentro de la representación. Esto Shakespeare, así como él reflexiona sobre el papel del amor, el papel del lenguaje, o qué tan fijas son todas esas cosas que queremos, ¿no?, apaciguar, que queremos enmarcar, que queremos generar, qué tan estables son las ideas que tenemos acerca del mundo y qué tan seguros estamos. Este ingreso del teatro dentro del teatro también le permite reflexionar sobre el artificio de la experiencia, ¿no? Pensemos en el teatro del mundo, todo el mundo es un teatro. Él hace ingresar, es como que duplica la experiencia teatral hacia adentro de sus obras. Y ya que habíamos visto Hamlet, en Hamlet también tenemos una compañía de actores en el castillo de Elsinore. En este caso tenemos otro tipo de troupe. No son actores profesionales. En Hamlet encima es bastante evidente que son profesionales porque Hamlet recuerda haberlos visto, les pide un discurso, el jefe de la compañía no tiene ningún tipo de problema en retomar textos clásicos y representarlos. En este caso no tenemos ese tipo de actores, son en la obra en inglés se les llama rude mechanicals, como si fueran hasta engranajes, están bastante despersonalizados, no son actores, no se dedican a eso, más allá de que la profesión de actor está bastante, uno no salía a decir yo soy actor a tirar chapa porque probablemente te iban a meter en cana por ser un vago, pero estos sí son actores amateur, ¿no? Después de trabajar, cada uno tiene, de hecho, está identificado cuál es su oficio. Ellos quieren participar en esta obra, que además va a ser la obra que van a presentar con ocasión de la boda de Teseo e Hipólita. Esta obra, nuevamente, le permite a Shakespeare burlarse. En este caso es mucho, la potencia de la representación de la compañía tiene mucho de potencial cómico, ¿no? En el sentido de que ellos no distinguen o este personaje de Bottom, esta característica que tiene él de querer representar todos los papeles, de que él es el mejor y que en realidad es bastante malo, de no poder, no tener ningún tipo de talento para representar nada y de pensar de que ellos van a hacer las cosas demasiado bien, entonces tienen que apaciguar al público y decir que todo esto es mentira. Que es bastante interesante como concepto, porque es básicamente lo que va a hacer Pack al final de la obra, ¿no? Va a recordar que esto en definitiva es una obra de ficción. Entonces es como que de alguna manera se replican ciertos comportamientos, pero en clave cómica, que ahí, Bottom cuando dice, ¿cómo vamos a hacer la representación de un león? La gente se va a asustar, mejor hay que aclarar que el león no es de verdad. También es como que está hablando de, bueno, uno se ríe porque se da cuenta de qué es lo que uno piensa en el teatro, ¿no? Como que es un pacto que uno establece con lo que está viendo, sabe que es mentira, pero no es exactamente, no se jugarían los mismos parámetros de verdad-mentira como en otro plano de la vida, de alguna manera. Pero hay algo en este momento que lo hace especial y eso se va a retomar sobre todo en las comedias, pienso en La Tempestad también, esta idea de qué es lo que acaba de pasar acá, ¿no? De que algo pasó y, bueno, como dice Pax, si hemos ofendido, pensar solamente que esto es un sueño. Con lo cual también viene la idea de sueño, ¿no? No solamente un salvoconducto a través del cual el autor puede salir por la puerta y decir, no, era todo mentira, no, era un chiste, ¿no? Tenemos psicólogos en la sala, así que no quiero ni hablar de los fallidos, pero digo, esta idea de, bueno, no, son los, ¿viste?, salvoconductos por los cuales me escapo, que también podría ser, ¿no? Porque si uno puede representar algo político o hablar de inestabilidades y hacer referencias, por más que sean oscuras, a algo que pueda ser tenido, pueda resonar con lo real, uno se quiere cuidar bastante de la censura y de que lo persigan, que es algo que existe en la época de Saberina, también tiene que ver con, el carácter de lo ilusorio acá, porque aparte Pack dice, bueno, esto es una ilusión, pero las ilusiones, como vimos en toda la obra, son bastante en serio, las cosas sucedieron en serio, y si el amor es una ilusión que tiene bastante cuerpo, es bastante real en la vida de la gente, y impacta en la realidad y en lo físico. Entonces, lo ilusorio no es tan inofensivo, y el teatro tampoco lo es, de alguna manera, podemos llegar a pensar. No es simplemente un entretenimiento, y ahí viene la apuesta, del texto de Eagleton y su perspectiva de
de esto inestable que el teatro produce, ¿no? Como que enmascara con risas, o la gente quizá, recordemos también en esto de los espacios, que en el teatro de Shakespeare convive gente que se va a reír al teatro con gente que está formada, entonces la misma obra puede resonar de manera bastante diferente. La misma escena que está planteada para hacer reír a cierta gente por alguna palabra soez o un gag, a otro le resuena de otra manera porque tiene más conciencia de otro tipo de acontecimientos políticos. Entonces, la ilusión, este pacto de lectura también tiene que ver con, bueno, es mentira, pero algo de esto no es completamente irreal, ¿no? Bueno, y también el tema de la perspectiva vuelve de esta manera a través incluso del tono cómico en el que vemos luego la representación, porque la vemos, la representación en segundo grado, porque está la representación de los actores. El primer público que tienen son Teseo, Hipólita y los jóvenes, y luego estamos nosotros, nuevamente como en Hamlet. Pero esta representación en la tragedia de Píramo y Tisbe, que es, digamos, es una historia bastante conocida, ya era bastante conocida para el público de Shakespeare, le permite hacer todo este paso de comedia acerca de cómo se representa la luna, la pared, los amantes que están a través de la pared. Esto va a estar realmente puesto como una tragedia en Romeo y Julieta, y es contemporáneo. Entonces, en realidad, Shakespeare está usando el mismo motivo, digo, para hablar de lo que hablamos de la autoritas y el uso de cómo, de las fuentes, está usando la misma fuente de alguna manera, o el mismo tema, y lo está reformulando en dos obras diferentes que son contemporáneas. Y también habla de cierto multiperspectivismo y el respeto que efectivamente, digamos, cómo se relacionan los autores con respecto a los textos previos. Así que bueno, eso sería, como siempre, les dejamos, acá es lo que escuchamos, les dejamos algunas adaptaciones, ahí simplemente para que las conozcan, para que sepan, adaptaciones teatrales, que son más o menos recientes, y quiero decir que esta es la que yo vi en el San Martín, y para mí Oberón es Joaquín Furriel, así que con esto quiero terminar mi parte y abrir la discusión. Espero que les haya gustado, y a ver qué les parece todo esto.